Hola, hola, bienvenidos al podcast La Torre y la Luna. Un espacio en donde hablaremos sobre el propósito. Yo soy Dome, gestora de marca personal y tarotista. Y yo soy Cami, psicóloga clínica e investigadora. Juntas te acompañaremos en este viaje. ¿Te atreves a deconstruir tus ideas? Temporada 2, episodio 2, El camino para reencontrarse, con nuestra invitada, Sasha. Hoy estamos súper emocionadas porque por primera vez tenemos a una invitada dentro del podcast. Esto hace el inicio de una nueva temporada en La Torre y la Luna, en donde siempre estamos explorando el propósito de nuestra vida y esta vez desde diferentes perspectivas y experiencias. Hoy nos acompaña Sasha, creadora de Dharma Podcast, un espacio que inició el 18 de octubre con su primer episodio en Spotify, en donde episodio tras episodio, Sasha comparte su experiencia de la migración, pero también nos habla sobre el propósito de vida, la gratitud, la importancia de los hábitos saludables y sobre todo la constancia. Hola Sasha, bienvenida a La Torre y la Luna. Para nosotros es un honor súper grande tenerte aquí. Cuéntanos cómo te sientes hoy. Hola Cami, hola Dome. Bueno, para empezar les agradezco mucho por haber creado este espacio y sobre todo por invitarme. Es súper especial para mí, como lo dijiste, yo creé mi podcast y ser parte de otro podcast con la misma visión me emociona mucho, entonces súper bien, muy feliz de estar acá. Es un honor para nosotros recibirte. Antes de empezar a entrar al tema, queríamos hacerte unas preguntitas. Primero, que nos cuentes un poquito de ti, qué te apasiona, qué te gusta. Puedes contarnos un poquito tu historia para que nuestros oyentes te conozcan. Tengo 26 años, nací en Ecuador, obviamente soy ecuatoriana, pero vivo en Nueva York desde hace casi 3 años. En marzo son 3 años, de hecho. Yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Era una carrera que la escogí porque según yo me gustaba mucho lo social y las carreras de Derecho y Humanas como tal, pero no estaba tan segura cuando la elegí. Y ahora puedo decir que me gusta todo lo contrario, me encanta la psicología, amo el arte, me encanta la espiritualidad y todos los temas de crecimiento personal. Sí, eso. Gracias, Sasha, por comentarnos un poquito de ti. Qué lindo cómo la vida igual nos va transformando, creo que día a día, para ir encontrando nuestro camino. Y a propósito de esto, para ti, ¿qué significa encontrar un propósito? Si es que es algo fijo o crees que es algo que puede ir cambiando con el tiempo. Yo creo que el propósito para nada es algo fijo. Siento que somos seres que estamos todo el tiempo en constante evolución y para mí al menos ha sido algo que ha cambiado con el tiempo, con las distintas personalidades y el distinto crecimiento que he tenido en mi vida. Entonces, hace unos años tenía un propósito, ahora puedo decir que tengo otro totalmente distinto y estoy segura que en unos años voy a tener otro totalmente distinto. Al inicio como que yo sí estaba full peleada con esto y me frustraba mucho el no tener un propósito fijo, pero ahora entendí que todo el tiempo mi propósito puede cambiar y eso no tiene nada de malo. Entonces, sí, antes podía decir que eso me molestaba mucho, que no fuera fijo, pero ahora me emociona saber qué tipo de propósito va a tener mi siguiente Sasha del futuro. Entonces, sí he tenido varios propósitos durante todo este tiempo, pero sí, no siento que sea algo fijo, sino algo que cambia con tu evolución, con el tipo de persona que eres en ese momento. Bueno, nosotras siempre hemos considerado que el propósito es algo que evoluciona. Bueno, no siempre, también tuvimos nuestro proceso, ¿no? Íbamos aprendiendo en el tiempo. Y de hecho, una de las cosas que también nos planteamos y que a veces hacemos plantearse al otro es pensar en si su propósito tiene que ver solo con algo que se siente bien para esa persona o también que es aprobado por el resto. Me explico, como hay también, por ejemplo, esta filosofía del Ikigai que te dice, bueno, tienes que pensar para qué eres buena, pero también como por qué el mundo estaría dispuesto a contratarte o a pagarte y cómo hacer toda esta unión de un poco el un lado y el otro lado. ¿Tú qué sientes a nivel de propósito? ¿Como tiene más que ver con lo que tú sientas dentro de ti o tal vez con lo que los demás quizás están buscando o necesitan? Bueno, de hecho, ahora que hablaste del Ikigai, yo también tuve un episodio de eso en mi podcast y no estoy de acuerdo que tú tengas que cumplir con las expectativas de los demás con tu propósito,
porque yo lo viví mucho tiempo y de hecho por eso estudié la carrera que estudié y obviamente luego me repetí totalmente, fue más por cumplir las expectativas de mi papá y no me hubiese mudado a Nueva York si hubiese cumplido las expectativas de mi papá también, que no quería que esté acá. Entonces sí, estoy totalmente en contra de satisfacer los deseos y expectativas que tienen los demás hacia ti y de esa manera formar tu propósito, porque ya no sería tu propósito, sino el que los demás quieren para ti. Pero me parece algo full bonito que tú encuentres eso que en lo que tú eres buena y que le podrías aportar a los demás. Entonces, de eso sí estoy de acuerdo que funcione de esa manera. Que si mi propósito es algo que yo soy buena y que eso le va a ayudar al resto, como ahora que mi propósito es como los podcasts y todo eso del crecimiento personal, yo sé que es algo que me gusta, que me llena, que soy buena y que de paso estoy aportando al resto. Pero no es nada que alguien más me dijo que lo hiciera o que tal vez alguien me metió la idea, sino es algo que nació completamente de mí, de mi interior y que me alegra mucho que haya sido, como les digo, mi decisión y no la de alguien más. Súper lindo ver de esa manera el propósito, pero como decíamos, creo que todo es un camino. Ahorita lo tienes súper claro, pero porque has tenido que atravesar por algunos retos, algunas complicaciones. Entonces, como nos contabas, a veces sí nos sentimos perdidos, nos sentimos atrapados, como que estamos encapsulados en lo que los otros esperan, papá, mamá, la sociedad en sí. Y ya nos has contado un poquito sobre el tema universidad, pero también quisiéramos saber si tuviste algún momento en el que sentías que estabas muy, muy lejos de este propósito que ahora tienes y cómo fue ese momento en tu vida. Bueno, de hecho, eso también fue una de las razones por las que me mudé cuando yo vivía en Ecuador, recién me había graduado de la universidad y yo sabía que no iba a ejercer en nada de mi carrera, entonces empecé a trabajar en una empresa de apuestas deportivas y literalmente era este horario de 9 a 5 y yo puedo decir que esa época como que estuve full perdida como con las fiestas y las amistades que no me estaban aportando nada, entonces siento que lo único que hacía conmigo era pues trabajar de 9 a 5 y luego me iba a fiestas o simplemente me la pasaba durmiendo y me di cuenta que era porque obviamente estaba full vacía conmigo misma, o sea, ni siquiera yo sabía qué es lo que quería de mi vida, no tenía ningún sueño ni meta, ni siquiera me había planteado si había querido un propósito. Entonces, sí me mudé también por esa razón y pues por varias razones. Y yo no sabía que yo me iba a quedar, o sea, para mí esto era como un tiempo como para probar. Y nada, durante ese año que pues ya decidí quedarme, también siento que estuve súper perdida porque lo único que hacía era trabajar acá también y acá se trabaja demasiado y acá también seguía con el tema de las fiestas y siempre había sido una persona full como descuidada de mí misma, como que no me importaba tanto mi bienestar. Entonces sí fueron los 2 últimos años antes de este año que siento que estuve full perdida, también estaba como que full alejada de mi espiritualidad, entonces siento que estaba como negando full cosas importantes de mi vida o que tal vez no las quería ver porque tenía que hacer las paces con muchas cosas de mi vida. Entonces empecé terapia hace 2 años, siento que eso me ayudó demasiado porque hay cosas que yo no sabía que tenía o que tal vez sí sabía pero no quería verlas y obviamente terapia eso me ayudó un montón y pues ahora estoy en ese proceso de sanar cosas de mi pasado y eso me ayudó a darme cuenta de la persona que yo era en realidad y no lo que quería mi papá, mi mamá, o lo que yo pensaba que estaba bien para la sociedad y que quería hacer eso que la sociedad quería de mí. Entonces, siento que esos 2 últimos años fueron como mi despertar porque dije como ya no quiero estar así y como les digo, ahora estoy intentando sanar cosas de mi pasado, de mi familia y eso me ayudó mucho pues a encontrar mi verdadero yo y por ende pues el propósito que quiero ahora. Me gustó mucho esta palabra que usaste, como el despertar, porque igual en el tema un poco de la espiritualidad y principalmente de la multiversidad andina, se usa mucho esta frase porque hablamos de que llega un punto en el que nos damos cuenta de que tal vez estuvimos dormidas mucho tiempo. Y lo más loco es cuando te pasa algo como lo que dijiste que te pasó cuando fuiste a terapia, que nos empiezan a decir cosas o a veces viene alguien de fuera y nos empieza como a ayudar y nos damos cuenta de que muchas cosas ya sabíamos, pero no nos dimos el espacio para escucharnos a nosotras mismas o decir,
mira, en realidad tú ya sabías de esto, tenías que ir por acá, pero como tú dices, nos apagamos y es como solo vivo tipo un robot, como voy, trabajo o salgo o me estoy distrayendo todo el tiempo, entonces no me doy ese espacio para sentarme, escucharme y realmente poner sobre la mesa las cosas que me están pasando, ¿no? Que quiero, que me gustaría cambiar o que no me gustan. Entonces, qué interesante que hayas tenido ese proceso y obviamente por eso también estás acá, ¿no? Y con tu podcast y has podido como reencontrarte porque es justo ese despertar que hace que haya como un antes y un después. Y bueno, hablando de este tema, igual me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el reto o tal vez el momento más duro que tuviste que pasar en este proceso en el que estuviste como reencontrándote otra vez con tu propósito? Puedo decir totalmente que el haberme mudado acá, como les digo, o sea, yo vine sin expectativas ni nada. Es más, ni siquiera sabía que iba a ser tan difícil. O sea, para mí no iba a ser tan complicado según yo en mi cabeza cuando me mudé. Pero el estar acá, aparte de que Nueva York es una ciudad demasiado solitaria, entonces yo era una persona que si yo no tenía a alguien a mi lado para almorzar, yo no iba a comer porque me sentía demasiado mal comiendo sola. Y acá yo no puedo contar mis amigos con los dedos de la mano, entonces casi siempre estoy sola y a mí eso me pegó mucho porque tenía que compartir demasiado tiempo conmigo misma que no me gustaba porque no me gustaba la persona que yo era, entonces siento que es full difícil estar contigo misma y disfrutarlo, como que se ve eso como muy a la ligera, pero el no sé, irte a un restaurante sola y solamente estar contigo y tus pensamientos, siento que es complicado, entonces siento que eso fue como un reto para mí el estar acá sola y todos los retos que tuve acá, no solamente personales, sino financieros y laborales y todo eso, pero sobre todo el aprender a estar sola y el aprender a valorar mi propia compañía fue uno de los retos pues, más grandes y el sentarme y escucharme a mí misma y darme cuenta de lo que yo tenía en mi cabeza y lo que no me gustaba y lo que no me gustaba de los demás. Como que sí fue para mí demasiado complicado. El año pasado creo que fue el año más difícil con respecto a esto porque me sentía demasiado sola, a pesar de que no estaba sola. Yo me sentía sola y yo le decía eso a mi psicólogo, como me siento demasiado sola y él me hacía caer en cuenta que hay gente a mi alrededor y yo le decía, era una soledad como interna, full fea y era por eso, porque no podía estar conmigo misma y no valoraba mi propia compañía, pero siento que pues todos esos enfrentamientos conmigo misma me ayudaron full a ser lo que soy ahora y que pues obviamente no es ni la mitad de la persona que quiero ser, pero me ayudó al menos ponerme como en la ruta hacia donde quiero llegar. Importante esto que dice Sasha, de encontrarnos con uno mismo. Creo que es súper difícil tener ese espacio con uno. Yo que soy psicóloga, no creo que sea la única opción ir al psicólogo para reencontrarnos. Hay un montón de prácticas más, pero qué importante ir a eso, ¿no? Y también sanar con este pasado, con estas cosas que a veces no entendemos, pero que sí están grabadas en nosotros, pero necesitamos respuestas muchas veces para redirigir este propósito. Más allá también de las respuestas, también necesitamos prácticas o rituales propios para ir reconectándonos. Entonces, a partir de esto, quisiera saber si tienes alguna práctica, ritual, alguna costumbre que te ayudó o te sigue ayudando a reconectar contigo misma cuando sientes que te estás alejando, ¿no? O cuando sientes también este vacío del que comentabas de estoy rodeada de un montón de gente, pero sigo vacía adentro, ¿no? Sigo perdida de alguna manera. Cuéntanos. Bueno, yo siempre he sido como de mi espiritualidad, pero no tanto como de Dios. Ahora sí, ya hice las paces también con ese lado mío, pero siempre he tenido un altar y me da mucha risa porque es literalmente un altar con pues cuarzos y cartas del tarot y cosas que me recuerdan a varios momentos de mi vida. Incluso hay cosas que las traje de Ecuador y mi altar se ha ido formando a través del tiempo, pero cada vez que una persona ve mi altar se asusta y me preguntan como, ¿eso es brujería o qué? Porque obvio hay como hierbas y palo santo y todo eso. Pero siempre que estoy como perdiendo el rumbo o me siento muy triste o como que quiero hablar de algo conmigo misma, solamente me siento enfrente de mi altar, prendo mis velas o mi palo santo y me pongo a escribir, me encanta escribir, hacer journaling y siento que eso me ayuda mucho como a volver al camino, porque obviamente en ese proceso no es lineal, no es para nada lineal. Hay días en los que estoy totalmente apegada a mi propósito y hay otros en los que
pierdo como esa esperanza de lograrlo y digo como, ya, o sea, estoy cansada. Entonces es totalmente normal y entendible unos días levantarse y ya no querer eso o sentir que no te está yendo bien en eso. Entonces siento que he perdido como mi camino muchas veces y lo que me ayuda es pues sentarme frente a mi altar que me recuerda quién soy, de dónde vengo y tal vez etapas de mi vida y pues escribir y escribir me ha ayudado demasiado a sacar lo que tengo en la mente, tal vez que no lo puedo decir o que no lo puedo como desenredar en mi propia mente, el escribir y leer eso me ayuda demasiado. Hay veces que ni siquiera escribo, solamente leo cosas del pasado y eso también me ayuda a darme cuenta que tal vez si tuve un dolor full grande en esa época y lo escribí, ahora ya no está y eso también me ayuda a darme cuenta que pues las cosas pasan, todo toma su tiempo y su proceso, pero sí, sobre todo eso me encanta hacer journaling, todo lo de mi altar, me encanta hacer yoga, amo todo lo de la espiritualidad, como les digo. Eh, sí, eso básicamente. El altar es un tema que a veces, o sea, me da un poco de risa, ¿no? Como lo que te dicen de brujería y tal, que me ha pasado, porque yo también tengo mis tarots y eso. Pero a veces yo les digo a las personas como, ustedes no se dan cuenta que todos en nuestras casas tenemos altares. Por ejemplo, estos espacios donde ponemos fotos de las familias, ¿no? O a veces los padres tienen como el espacio donde tienen las fotos de sus hijos de chiquitos, luego graduándose, luego yéndose a tal viaje. Eso es una especie de altar, o sea, es un espacio donde yo pongo estas fotografías o estos objetos que me parecen como importantes a mi parecer o es parte de mi historia y los dejo ahí, los veo y lo limpio y lo cuido. Entonces eso es parte de tener un altar y realmente todos a veces tenemos sin darnos cuenta. Y lo que dices igual como de los cuarzos y así, bueno, no sé ahí es cómo será un poco la perspectiva allá en Estados Unidos, pero acá en Sudamérica al menos yo creo que las familias también sí están acostumbrados a tener su palo santo, su plantita, entonces también puede ser algo que te conecte igual con tu cultura, ¿no? Y está súper bien. Finalmente la espiritualidad, o sea, como tú dices, se vive de diferentes maneras. Pero sí, a veces las personas como reaccionan así y realmente tal vez todos tienen un altar en casa, entonces qué chévere igual que lo tengas y que también hagas yoga y que también puedas conectarte con tu cuerpo. Y creo que son grandes consejos como para las personas que ahorita nos escuchan, o sea, poder también quizá replicar eso de lo que tú has comentado hoy, porque son herramientas súper útiles. También la escritura es como una herramienta tan cerca, o sea, a la mano de todo el mundo y que te ayuda a liberar tantas cosas. Entonces, qué bien que hagas todo eso. Y nos gustaría igual, como conectando esta parte que nos cuentas, si puedes darnos o darles a las personas que te escuchan un consejo o una reflexión relacionada con esta parte de encontrar tu propósito, algo que sientas que les pueda servir a las personas que están en este proceso también o que quizás se sienten un poco perdidas todavía. Primero que no es nada lineal y no es obligatorio tampoco. Cuando tú encuentras tu propósito, yo siento que, bueno, valga la redundancia, lo sientes. Uno sabe cuándo es como por ahí el camino, porque son cosas que de verdad te emocionan full y que tú de verdad sientes esa emoción por hacer ese tipo de cosas. Em, para mí, creo que hay veces que pensamos que tal vez solamente son gustos o nos da miedo pensar que ese es nuestro propósito porque tal vez es muy difícil o lo vemos imposible, pero tenemos que apegarnos full a esos sueños porque siento que desde ahí nacen los propósitos. Entonces, no dejarse llenar tampoco de lo que dicen los demás, porque la gente te puede decir desde su perspectiva que tal vez eso no va a funcionar o que por ahí no va, pero si tú sientes que eso es lo tuyo, tienes que irte por ahí, por donde te dice tu intuición y que el propósito cambia todo el tiempo, no es fijo y que tampoco hay una edad o un plazo para tú encontrar tu propósito. Mi abuela toda su vida trabajó en una empresa de aluminio y vidrio. Ella ni siquiera le gustaba eso y ella puede decir que fue infeliz la mayor parte de su vida. Y recién a los 55 años más o menos se dio cuenta que amaba el yoga y se especializó como profesora de yoga en una escuela de México y ahora es demasiado feliz como profesora de yoga y ama todo este tema del Reiki. Y mi abuela tenía full ansiedad, tenía ataques de pánico, ella no le podíamos dejar sola por los ataques de pánico. Y desde que empezó a estudiar el yoga y a centrarse en el yoga,
todo eso se le fue y ahora es la persona más feliz y no se trata del exterior, porque el exterior siguen habiendo problemas que ella tiene en el exterior, pero la calma que ella tiene y la felicidad que ella tiene le viene desde su interior y que fue porque sanó todo esto a través de algo que ella realmente le gustaba y que muchas personas le pudieron haber dicho, como tienes 55 años, no vas a poder ser una profesora de yoga. Pero a ella no le importó nada y ahora mi abuela se pone una pierna atrás de la cabeza con 60 y algo que tiene. Entonces, yo de eso me apego mucho porque hay veces que me digo a mí misma como tal vez ya estoy tarde, recién voy a cumplir 27 años, pero es muy normal pensar eso como ya voy a los 30, ¿qué voy a hacer? No he pensado todavía qué hacer, no tengo un propósito, pero no hay tiempo para eso. Siento que las cosas llegan en el momento perfecto, no antes, no después. Entonces, si todavía no encuentran su propósito, es totalmente normal, aceptable, no están perdiendo el tiempo, no es que no sirvan para algo, simplemente el propósito todavía no les ha encontrado a ustedes. Entonces, hay tiempo para todo. Pues si tienes vida, obviamente tienes tiempo. Entonces, sí, simplemente como darte cuenta de esas alertas de qué podría ser tu propósito para no dejarlo ir. Qué lindo esto de estar alerta, ¿no? Para mí es ser súper sensible a lo que nos va mostrando el mundo y nos va mostrando nuestra cotidianidad. Claro, quizás tu abue, es súper lindo el ejemplo de tu abue, me encantó, porque me resuena mucho y creo que muchas personas han pasado su vida cumpliendo algo que no les gusta, quizás porque no se tomaron el tiempo de ser sensibles y escuchar un poquito más allá. Y claro, no todo en la vida es el trabajo, obviamente todos tenemos que sacar dinero, que generar, algo que yo les digo siempre en terapia a mis pacientes, ¿no? Yo entiendo que siempre hay que generar, pero también hay que tomar conciencia, espacio, para decir, bueno, pero ¿hacia dónde quiero dirigir? ¿Hacia dónde quiero poner mi norte? Y que no siempre va a ser el mismo. Yo cuando pienso en el propósito, pienso en una montaña rusa, ¿no? Y creo que la vida también es así. Es como que a veces sí, ya encontramos, creo que nos pasa sobre todo cuando ya salimos del cole y decimos, bueno, quiero esta carrera, ¿no? Ese supuestamente es nuestro norte, pero no, la vida nos va llevando por otros lugares y quizás en algún momento estamos bajo de la montaña rusa, pero siempre hay algo más, siempre podemos redirigirnos. Y eso es parte de nuestro tema siempre del propósito, de decir no es tarde, siempre estamos a tiempo de encontrarlo y, y de comenzar de nuevo. Hay una palabra o una frase que me gusta mucho que es volver a empezar. Y creo que siempre me la repito cuando algo pasa, cuando digo, no, ya, de esta no salgo, no, sí puedo volver a empezar y nunca es tarde. Entonces me parece súper lindo tu experiencia, la experiencia de tu abue me voló la cabeza. Qué lindo que muchas personas podamos hacer eso, ¿no? Yo pensaba en mi abue y decía, quizás ella no tuvo esa oportunidad de decir, puedo volver a empezar, pero a quienes nos escuchan, quisiera que se lleven esa frase, ¿no? Nunca es tarde para volver a empezar. Y para ir cerrando un poquito, Sasha, con este podcast que ha sido hermoso, queremos hacerte una dinámica y vamos a participar las tres. Aquí les comparto un poquito personal. Siempre después de una terapia psicológica les pregunto a mis consultantes qué palabras se llevan de la terapia. Creo que es un poquito terapéutico hacer un cierre, ¿no? De qué es lo que más me resonó. Entonces quisiera hacer eso con ustedes. Si me pueden resumir en tres palabras lo que se llevan el día de hoy sobre el propósito o qué significa el propósito para ustedes. La que quiera comenzar. Yo con las tres palabras que me quedo es con esto que hablamos al final de no es tarde, bueno, es una frase, pero no es tarde para empezar, como decíamos. La siguiente es los tiempos, que finalmente cada uno tiene su tiempo, entonces eso fue algo muy valioso que hoy nos compartiste también, Sasha. Y la otra frase o palabra o pensamiento que se me quedó es esta parte de que tú te das cuenta cuando encuentras tu propósito. Como a veces siento que podemos tener quizá mil métodos para guiar a alguien para acercarse a su propósito, pero como tú dijiste, es una cuestión de que también tú lo sientes y tú mismo tienes que escucharte y como darte cuenta y solamente pues tú lo sabrás. Así que eso creo que es algo bien valioso que hoy pudimos aportar. Bueno, para mí igual, pues lo de evolucionar, porque siento que el propósito evoluciona en distintas etapas de nuestra vida.
también me quedo con que es full un trabajo con uno mismo, un trabajo interior. Y pues al igual que tú, Dome, lo de que nunca es tarde, porque pues jamás es tarde. Entonces, esas tres. Una palabra que yo me llevo no solo de este episodio, sino de la anterior temporada que solo estábamos con Dome, era de construir. Creo que debemos de construir muchas cosas, ¿no? Quizás patrones transgeneracionales, de construir ideas, de construir a veces también el propósito que creíamos tener. Y también creo que sanar con el pasado. A mí me gustó mucho eso que decías, cuando fui al psicólogo, pude hacer las paces quizás con algunas cosas que ya sabías, lo que fuiste descubriendo, pero sí es importante ver un ratito atrás y decir, ok, quiero hacer las paces con esto porque no me define. Yo creo que algo muy lindo es decir, lo que pasó, lo que sucedió, no me define. ¿Qué quiero que me defina entonces? Y compartir con uno mismo, tener esos espacios, tener estos rituales, estos momentos para reconectar. Te agradecemos mucho, Sasha, realmente por tu tiempo, por lo que nos compartiste. Creo que fue muy, muy, muy valioso en realidad y muchas de las cosas que dijiste seguro le va a resonar a un montón de personas. De por sí yo creo que ya nos resonó a todas, ¿no? En nuestro camino y seguro toda la gente que te escuche se va a sentir también reconfortada o identificada dependiendo en qué momento estén ahorita para encontrar su propósito. Si es que quieres igual compartirnos para que la gente te conozca un poquito más, puedes decir tus redes o cómo te encuentran. Bueno, en Instagram estoy como Sasha-N-C. De ahí de mi podcast se llama Dharma Podcast y estoy en Spotify y en Apple Podcast. Ya saben, pueden encontrar a Sasha y también, bueno, vamos a poner en la descripción los nombres. Y creo que con esto ya cerramos, ¿no? Te agradecemos otra vez un montón, estamos emocionados de sacar esta entrevista, bueno, este espacio de compartir juntas, ya para que todo el mundo lo pueda escuchar. Muchas gracias nuevamente. Pero para mí ha sido un espacio súper lindo, un reto también, incluir a alguien más, porque quizás siempre estamos acostumbrados a lo cotidiano, a lo que ya veníamos haciendo, pero qué lindo escuchar otra perspectiva. Te agradecemos un montón y esperamos tenerte también en algún otro espacio. Y con esto llegamos al final de este espacio de reflexión. Esperamos que te hayas sentido inspirada y conectada con el viaje de deconstrucción que hemos compartido hoy. Recuerda que cada paso en este proceso es único y estamos aquí para acompañarte. Gracias por permitirnos ser parte de tu camino. Nos encantaría que nos acompañes en el próximo episodio, donde seguiremos explorando juntas desde la psicología y el coaching espiritual. Recuerda, la luna siempre tiene más que revelarnos y la torre más que enseñarnos. Hasta la próxima y que sigas brillando en tu propio proceso.